A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Los esfuerzos de la comunidad internacional para cuidar el medio ambiente iniciaron en 1972 con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo. 20 años más tarde, en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, reunieron representantes de 179 países, entre políticos, diplomáticos, científicos y periodistas, y a 400 miembros de diferentes organizaciones no gubernamentales. Este fue el primer espacio multilateral para tratar cuestiones relacionadas con salud, vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques, montañas, la desertificación, la gestión de recursos hídricos, residuos sólidos y el saneamiento ambiental en general. En esta gestión se reconoció la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. A partir de ella se han realizado algunas conferencias específicas sobre el cambio climático. La primera se realizó en Berlín en el año 1995 y la última se desarrolla ahora hasta el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Para esta conferencia se ha planteado una meta ambiciosa: la reducción del 45% de las emisiones de CO2 para el año 2030 para reducir el incremento de temperatura a 1.5 grados centígrados. Los compromisos para cumplir los objetivos incluyen la reducción del gas metano y eliminar la deforestación. Algunos analistas han afirmado que los acuerdos que se alcancen en esta cumbre serán determinantes para el futuro de toda la humanidad. A nivel diplomático, las expectativas sobre un acuerdo son bajas debido a la ausencia de los jefes de Estado de países que emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero, como por ejemplo China y Rusia. Y sin duda, la institucionalidad internacional creada en torno a este tema ha permitido alcanzar ciertos avances, pero en un sistema internacional anárquico muchas veces el poder de los estados se sobrepone al derecho internacional público y a los tratados que se alcanzan para perseguir un objetivo común. Para profundizar un poco más este tema, he invitado a Mario Delgado Galárraga, académico e investigador en temas ambientales y derechos de la naturaleza. Muchas gracias, Mario, por acompañarme. Hola, Mario. Muchas gracias a ti por la invitación y qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mario Delgado Galárraga es abogado de los tribunales y juzgados por la Universidad Internacional del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Derecho del Ambiente Global y Cambio Climático por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Mario tiene una amplia trayectoria en el sector público, así como en el sector privado. Y de igual forma, Mario ejerció la docencia en las cátedras de Derecho Ambiental en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Y actualmente Mario se desempeña como Research Fellow en el Ecologic Institute de Berlín, Alemania, bajo el auspicio de la Fundación Alexander von Humboldt, dentro del programa International Climate Protection. Mario, bienvenido a este espacio y un fuerte saludo hasta Berlín. Gracias por atender mi entrevista.
Con mucho gusto y un saludo y un abrazo igual transatlántico a este Ecuador. A todo el Ecuador, a Quito, tu ciudad, Así que espera además que puedas volver pronto. Mario, el derecho internacional es el conjunto de reglas e instituciones acordadas entre los estados para regular su comportamiento y la búsqueda de sus intereses. Esto incluye la necesidad de acoplar el derecho interno a las convenciones y tratados que se firman. En el caso del cuidado del medio ambiente, se han firmado algunos acuerdos entre los que se destacan, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que ya pues, fue en 1997, y el Acuerdo de París, que es pues, más cercano ya en el 2015. Para ponerlo en contexto, menciono solo estos dos, pero ¿podrías explicarnos en qué consiste el derecho internacional ambiental? Claro, bueno, como tú ya más o menos lo mencionaste, bueno, el derecho internacional ambiental es una rama del derecho internacional público, que para su desarrollo lo que hace es aplicar las normas y principios del derecho internacional general frente a los problemas ambientales que se suscitan, procurando, eso sí, abarcar todo el cuerpo legal del derecho internacional, tanto público como privado. Ahora, cabe indicar que esta rama no es autónoma, pues siempre va a necesitar, o mejor dicho, en su desarrollo y aplicación, siempre va a interactuar con distintas ramas también del derecho internacional. Por ejemplo, los derechos humanos, el derecho del mar, el derecho comercial, el derecho penal, y entre otros. Ahora, en el contexto actual me parece fundamental mencionar que conexo al derecho internacional ambiental se encuentra el derecho del cambio climático, que nació justamente con la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el año 92, con el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Entonces, como podemos ver, el derecho internacional ambiental actualmente, por el tema de la COP26, pues está guiando las obligaciones que los Estados partes deberán tomarlas dentro de esta conferencia. Desde la conferencia de Río del año 92 hasta la COP26 se han discutido diferentes políticas que los estados deberían implementar para cuidar el medio ambiente. Pero a pesar de ello, pues el crecimiento de la temperatura del planeta no ha cambiado y más bien se mantiene en 2 grados centígrados. En el año 2022 se cumplirán 50 años desde la primera conferencia que abordó temas ambientales. ¿Crees que estas conferencias han sido efectivas para implementar políticas necesarias para cuidar el medio ambiente o qué opinión te merece que pues, existan las conferencias y a estas alturas seguimos con el mismo problema? Claro, y es lo que dices, ya son 50 años de la primera conferencia en Estocolmo y ya son casi 30 años desde Río y desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La verdad es que fue un poco complicado establecerlo, definir, o si es que la efectividad, medir la efectividad de las conferencias de las partes, o como conocemos COP por las siglas en inglés, porque depende de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, para la opinión internacional, la COP15, que resultó en los acuerdos de Copenhague, fue un completo fracaso porque no hubo compromiso necesario de los líderes mundiales en generar obligaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, se tiene la COP21, que para muchos críticos fue un rotundo éxito, pues se logró adoptar el Acuerdo de París. Entonces siempre habrá 2 caras de la moneda. Por un lado, varios autores aplauden los acuerdos que se desarrollaron en el marco de las negociaciones climáticas, siendo, como acabo de indicar, en mayoría de sus éxitos, el Acuerdo de París, porque tiene calidad jurídicamente vinculante y además ha sido aceptado de forma global. Y por el otro lado, hay quienes ven estas cumbres climáticas también como una pérdida de tiempo, pues a partir de la adopción de la Convención Marco ya 30 años, no se ha logrado resolver el problema del cambio climático
y tampoco se han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y inclusive podemos pensar ahora que las consecuencias son cada vez más visibles y nefastas. Entonces, creo que siempre va a depender medir la efectividad de estas cumbres desde una perspectiva muy subjetiva de cada persona y también dependiendo de las instituciones a las que se pueda representar. De acuerdo, existen varios estudios que hablan de una inminente catástrofe global, producto, por supuesto, del cambio climático. Muchos hablan de que los resultados del COP26 serán trascendentales para frenar esta crisis climática que vivimos y una crisis climática futura. ¿Cuáles son tus perspectivas respecto al COP26? ¿Es posible llegar a un acuerdo entre los diferentes estados o imperará el interés de cada uno de ellos y así pues no reducir considerablemente las emisiones de CO2? Bueno, se esperan resultados positivos de esta conferencia de las partes. Sin embargo, dependerá mucho de los estados y cómo otros actores participen y puedan influenciar en las conclusiones o en las tomas de decisiones de los estados. Recordemos que a estas cumbres climáticas asisten desde ONGs, pueblos indígenas e inclusive las grandes compañías hidrocarburíferas. No quisiera, la verdad, adelantarme a los resultados a falta de un par de días para la finalización de la COP. Creo que debemos esperar a las conclusiones y sobre eso hacer un análisis. Ahora, como mencionas, si bien es cierto, hay varios estudios que abordan el tema del cambio climático desde una perspectiva enteramente científica, y entre ellos están los reportes del panel intergubernamental del cambio climático, que ha sido la autoridad para indicar a los estados, para guiar a los estados respecto a la toma de decisiones frente al cambio climático. El problema aquí es que este reporte se han destacado puntos de fundamental importancia. En primer lugar, el reporte nos habla respecto al tema actual del clima, del cual ha obtenido 3 conclusiones principales. Inequívocamente, la influencia humana ha aumentado la temperatura en la atmósfera, en los océanos y en la Tierra. Los cambios recientes en el clima no tienen precedentes de cientos o miles de años atrás inclusive, y se han incrementado los climas extremos debido al cambio climático de origen antropógeno. Sin embargo, lo que es más preocupante son los escenarios futuros que el panel intergubernamental ha generado en base a las actuales emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo podemos cerrar a 3 posibles escenarios. El primer escenario es que las emisiones de gases de efecto invernadero se duplican. El segundo escenario es que las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen. Y el tercer escenario es que empezamos a tener una especie de a la baja, es que hay una contaminación negativa. El problema es que a pesar de el panel intergubernamental concluyó que la temperatura global continuará en aumento hasta mediados de siglo bajo cualquiera de estos 3 escenarios que presentaron. Además, concluyó que el aumento de 1.5 grados a 2 grados centígrados se lo va a exceder en este siglo, siempre y cuando existan reducciones profundas a las emisiones de gases de efecto invernadero en ya los próximos años. La tercera conclusión es que con el aumento de temperatura aumentarán en frecuencia e intensidad las condiciones o los climas extremos que estamos actualmente viviendo. La conclusión número 4 nos dice que van a haber cambios en el ciclo del agua debido a los efectos del cambio climático, e inclusive los océanos y los sumideros de carbono o bosques perderán la efectividad en atrapar el CO2 de la atmósfera. Y finalmente el IPCC concluyó que los cambios que existen actualmente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero son irreversibles por siglos o milenios. Entonces yo creo que a la final es difícil vaticinar cómo reaccionarán los países frente a la agenda que tienen delante dentro de las negociaciones actuales. Porque podemos ver que hasta el momento existen buenas intenciones, como el caso de la propuesta de deforestación cero que tú mencionabas,
Sin embargo, queda pendiente la revisión de qué tan ambiciosas son sus contribuciones nacionales determinadas que deberían presentar ya para este año. De acuerdo. En el Ecuador se reconocen los derechos de la naturaleza desde la Constitución del año 2008. En un inicio, algunos jurisconsultos se mostraron escépticos respecto a la aplicabilidad de los mismos. A nivel mundial, la Constitución ecuatoriana fue la primera en reconocerlos. Digamos, tenemos esa primicia. Producto de tu actividad, Mario, como docente e investigador, ¿en qué casos reales se ha podido aplicar el ejercicio de los derechos de la naturaleza? Y a su vez, ¿existen también ahora otros países que donde se hayan implementado políticas similares en su legislación? Pues sí, bueno, en el Ecuador, como tú mencionas, ya son varios años que se reconocieron los derechos de la naturaleza en el año 2008. Sin embargo, los parámetros para su aplicación todavía se encuentran en desarrollo. De hecho, hace un par de meses la Corte Constitucional emitió una sentencia de mucha importancia en la aplicación de los derechos de la naturaleza en el caso de inconstitucionalidad del artículo 104, numeral 7 del Código Orgánico Ambiental, que me permito citar, que dice que, artículo 104, las actividades permitidas en el ecosistema de manglar a partir de la vigencia de esta ley serán las siguientes. El numeral 7 dice otras actividades productivas. La Corte declaró como inconstitucional esta frase, otras actividades productivas, en los ecosistemas de manglar, cerrando la puerta a actividades que vayan en contra de la conservación de este ecosistema. En esta sentencia, la Corte reconoció la importancia de ecosistemas de manglar y sus elementos como parte de un sistema más grande que es la naturaleza misma. Ahora, igual, a nivel de derecho comparado, cabe resaltar, por ejemplo, la legislación colombiana. Hace ya algunos años, la Corte Constitucional colombiana, que es un referente para Latinoamérica, otorgó derechos o declaró al río Atrato como sujeto de derechos, otorgándole varios derechos a ser respetado, a conservar sus ciclos, a ser restaurado, etc. Esta sentencia sirvió de base para futuras sentencias en la legislación colombiana, como por ejemplo el caso de la Amazonía, donde la Corte Suprema de Justicia colombiana reconoció a toda la Amazonía como sujeto de derechos, y que curiosamente se inició debido a la deforestación, a un gran índice de deforestación que ocurría en la Amazonía y a la falta de cumplimiento de las obligaciones del gobierno colombiano respecto a obligaciones internacionales respecto al cambio climático. Y podemos continuar con varios ejemplos de los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Desde el caso de Australia, con el río Yarra, de Bangladesh, el río Turak, Bolivia, que tiene dos leyes que reconocen los derechos de la naturaleza, Colombia, como les mencioné, India, el lago Sukuna, el río Ganges y el río Yamuna. En México, varias constituciones de los estados federados también ya reconocen los derechos de la naturaleza, al igual que en ciertos estados federados de Estados Unidos, y Nueva Zelanda con el reconocimiento de derechos sobre el río Wanganui. De acuerdo. En el Ecuador, el Estado es quien ha llevado la mayor carga para el financiamiento de políticas destinadas al cuidado de bosques, reservas marinas, recursos acuíferos y protección a la biodiversidad. Sin embargo, la situación fiscal del país, pues no es la mejor, Mario. Y la última proforma presupuestaria estatal establece una necesidad de financiamiento de 9.000 millones de dólares. De acuerdo con el portal especializado en temas ambientales Mongabay, los proyectos de cuidado ambiental impulsados por el Estado sufrirán fuertes recortes. Para evitar la suspensión de las actividades de cuidado al medio ambiente, el rol del sector privado debe ser fundamental. ¿Qué tipo de incentivos debería tener el sector privado para involucrarse más en la gestión de planes, programas o proyectos de cuidado al medio ambiente? Pues bueno, como tú mencionas, el sector privado juega y ha jugado un papel fundamental respecto a los orígenes, a las causas del cambio climático. Pues, de acuerdo a varios estudios, ellos han sido, o la gran mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero han sido emitidas desde este sector, obviamente bajo también auspicios de varios gobiernos.
Sin embargo, desde la esfera privada se puede hacer mucho en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático a través del auspicio de proyectos o actividades que generen una respuesta real contra el cambio climático. Se me viene a la mente, bueno, en primer lugar, un tipo de incentivo moral que pueden tener las compañías, simplemente en enfocar sus políticas en pos de la conservación del medio ambiente para no vivir las consecuencias terribles del cambio climático que estamos actualmente viviendo. E inclusive evitar que las generaciones futuras sufran también de estos efectos negativos. Sin embargo, también existen otros negativos, por ejemplo, de carácter tributario, por ejemplo, ¿no? Como las donaciones que las compañías realicen y que tengan como destino la financiación, desarrollo e implementación de proyectos que combatan de forma real el cambio climático, podrían ser deducidas del impuesto a la renta. En el mismo sentido, se podría deducir si es que las compañías invierten para sus propias instalaciones en paneles solares, otras alternativas de energía verde. Entonces, a la final creo que el Estado podría facilitar este tipo de exoneraciones, de deducciones, mejor dicho, a varios impuestos de las compañías y de esa manera incentivar también que ellas puedan cumplir con sus compromisos sociales y ambientales. Para algunos especialistas en materia ambiental es necesario crear una institución, en este caso sería una institución supranacional, para vigilar el cumplimiento de los diferentes acuerdos. Algunos, como tú dijiste, son vinculantes, otros no lo son. Pero se debería crear una especie de tribunal internacional ambiental para sancionar a quienes afecten ecosistemas, fuentes de agua, o deforesten grandes extensiones de bosque, también a quienes afecten la flora y la fauna sin implementar planes de remediación. ¿Crees que sería lo correcto esta especie de tribunal ambiental? Bueno, ya hace varios años en la Corte Internacional de Justicia se creó una cámara especializada para temas ambientales, pero inclusive hasta el año 2006 no se logró consolidar, pues no llegó ningún caso a ella, entonces simplemente la cerraron. Ahora, actualmente en el plano internacional, varios temas ambientales han sido tratados por diversas cortes. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Permanente de Arbitraje, el Cuerpo de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, las Cortes y Cuerpos de Derechos Humanos, las Cortes y Cuerpos de Derechos Humanos e inclusive también los tribunales de inversiones. Sin embargo, a medida que se va profundizando esta crisis climática y que todavía existen una falta de consenso sobre las obligaciones y sobre las respuestas prácticas y legales que se podría dar frente al cambio climático, para muchos se ha visto necesaria tal vez la creación de una corte especializada en la materia ambiental. Ahora, el problema se suscita en que esta corte debería ser competente para conocer sobre reclamos tanto de estados como de individuos en contra de estados e inclusive en contra de corporaciones. Sin embargo, puede resultar complicado que los estados acepten y cedan jurisdicción a esta corte, ya que pensarían o creerían que no podrían asumir que esta corte pueda socavar sus libertades económicas y políticas nacionales. Ahora, de igual manera, como te acabo de mencionar, sería complicado en que las corporaciones sean internacionalmente responsables para que una corte tenga capacidad de juzgarlas. Finalmente, hay que resaltar también el papel que las cortes nacionales están jugando respecto a la litigación climática a nivel mundial. Pues varias de ellas han aplicado, han hecho uso de los principios de la normativa del derecho al cambio climático internacional para decidir sobre las obligaciones respecto al cambio climático, tanto de estados como de corporaciones. Tal es el caso de Urgenda versus Holanda, el grupo de niños y jóvenes en Colombia, como estaba mencionando, respecto a la deforestación contra el gobierno de Colombia, e inclusive actualmente en la Corte Europea de Derechos Humanos
Hay un grupo de jóvenes de Portugal que han plantado una demanda contra 32 estados europeos respecto a las violaciones de los derechos humanos que ellos podrían tener debido al cambio climático. Entonces, creo que ya es hora de que la justicia se inmiscuya un poco más en este tema, pues es un problema que a la final nos concierne a todos los seres humanos. Muchas gracias, Mario. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Tal vez no haya existido otro momento en la historia tan trascendental para frenar el cambio climático. El COP26 es la mejor oportunidad para dejar de lado la búsqueda del interés egoísta de los estados y hacer de la cooperación el eje articulador de la política internacional. Esperamos que nuestros líderes puedan tener lucidez y empatía con un planeta al que le urge un cambio en sus patrones de consumo y en la transición a fuentes de energía limpia. El Ecuador siempre ha sido un estado favorable a la institucionalidad internacional. Esta no será la excepción, pero sí se necesita que todos los países del mundo cumplan con sus compromisos para evitar que el calentamiento global se convierta en un problema irreversible. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a mi invitado Mario Delgado, que nos ha acompañado desde Berlín. Recordemos que el cuidado y la protección del planeta incluye también actores privados y urge establecer diferentes incentivos para que este sector tome un rol más activo en el cuidado de la naturaleza y así pueda descongestionar la sobrecarga del Estado en esta materia. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.